La resurrección de Jesús, ¿mito o realidad? Una de las cosas distintivas del cristianismo es la resurrección de Jesucristo. Esto diferencia al cristianismo de todas las demás creencias o religiones. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Lucas 24, del 1 al 12, la resurrección de Jesús. Y después vamos a ver algunos aspectos importantes acerca de la resurrección. Dice así: el primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Al llegar, se encontraron con que la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús, el Señor. Estaban aún desconcertadas ante el caso cuando se les presentaron dos hombres vestidos con ropas resplandecientes, que al ver cómo las mujeres se postraban rostro en tierras, llenas de miedo, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recordad que Él os habló de esto cuando aún estaban en Galilea. Ya os dijo entonces que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores y que iba a crucificarlo, pero que resucitaría al tercer día. Ellas recordaron en efecto las palabras de Jesús y regresaron del sepulcro llevando la noticia a los 11 discípulos y a todos los demás. Así pues fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las otras que estaban con ellas, quienes comunicaron a los apóstoles lo que había pasado. Pero a los apóstoles les pareció todo esto una locura y no lo creyeron. Pedro, sin embargo, se decidió y echó a correr hacia el sepulcro. Al inclinarse a mirar, solo vio los lienzos, así que regresó a casa llena de asombro por lo que había sucedido. Es importante entender que Jesús había anticipado su resurrección, pero los discípulos realmente no habían comprendido la profundidad. Y lo vemos en este relato donde las mujeres fueron al sepulcro para llevar aceites aromáticos, como era la costumbre, como era la tradición. Fíjese que es importante destacar que fueron las mujeres las que vieron la tumba vacía. La tumba tenía una piedra y tenía una custodia que los judíos habían pedido a los romanos que pusieran en la entrada para que no robaran el cuerpo de Jesús. Cuando hablamos de la resurrección, hay muchos incrédulos que dicen que, en primer lugar, esa no era la tumba de Jesús, sino que las mujeres fueron a otro lugar y no encontraron nada. Pero fíjese que ese argumento es muy débil, porque ellas fueron y encontraron la piedra removida. Era una señal clara. Ninguna tumba tenía una piedra en su entrada. Por lo tanto, es evidente que era la puerta Era la piedra que estaba en la puerta de la tumba de Jesús. Y la guardia se había ido cuando escuchó el gran estruendo que Jesús había resucitado. Ellos fueron y hablaron con los principales sacerdotes para contarles todo lo que había pasado. Vamos a ver 6 puntos importantes acerca de la tumba vacía. Para empezar, ¿cuáles son estas evidencias de la tumba vacía? En primer lugar, la resurrección fue predicada en la misma ciudad donde Jesús había sido sepultado. Este es un aspecto muy importante. Los discípulos quedaron en Jerusalén y comenzaron a predicar sobre la resurrección. Imagínense que si no había evidencia suficiente sobre la resurrección de Jesús, nadie hubiese creído, pero miles y miles de personas creyeron en esos mismos días y días subsiguientes acerca de Jesús. Por lo tanto, es importante entender que el pueblo y la gente entendía que Jesús ya no estaba muerto, sus restos no estaban allí en esa tumba, la tumba estaba vacía
y esto dio un ímpetu y dio fuerza y ánimo a los discípulos para predicar. En segundo lugar, los primeros argumentos judíos contra el cristianismo admiten la tumba vacía. En Mateo 28, 11 al 15 dice que se juntaron los judíos, dice, mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y le informaron a los jefes de sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y los sacerdotes ocultaron la verdad pagándole a estos guardias mucho dinero para que no contaran la realidad de lo que había pasado. Entonces, si los judíos hubiesen entendido que el cuerpo de Jesús había sido robado, nunca hubiesen tratado de ocultar la verdad. Por lo tanto, el hecho de que los judíos trataron de ocultar la verdad y culpar a los discípulos que no tenían armas, que estaban súper asustados y temerosos por todo lo que había acontecido. De hecho, todos estaban allí escondidos, y era imposible que ellos hicieran frente a la guardia de los romanos. En tercer lugar, la tumba vacía en el Evangelio de Marcos se basa en fuentes originales, dentro de los 7 años del evento que narra. Esto coloca la evidencia de la tumba vacía demasiado pronto para ser una historia inventada. Tenemos que entender de que el hecho de que este suceso corrió rápidamente en todo el pueblo y en toda la gente y pudieron reconocer evidentemente que Jesús había resucitado. En cuarto lugar, la tumba vacía está respaldada por la fiabilidad de la historia. Los eruditos del Nuevo Testamento coinciden de que la historia del entierro es uno de los hechos mejor establecidos sobre Jesús. Una razón para esto es la inclusión de, por ejemplo, José de Arimatea, que era un principal en el Sanedrín, en el poder judicial de los judíos, y él había prestado su tumba para que Jesús fuera sepultado ahí. Así que él nunca hubiese respaldado una mentira tal que si los discípulos o los apóstoles hubiesen robado o alguien más hubiese sacado el cuerpo de Jesús. Entonces, realmente esto marca un gran respaldo en cuanto a la resurrección. En quinto lugar, la tumba de Jesús nunca fue venerado como un santuario, nunca fue llevado a una reverencia ese lugar físico. Solamente el relato que leímos recién, que fue cuando fueron a ver el cuerpo, pero cuando encontraron vacío nunca más volvieron a ese lugar. Así que eso también es una evidencia de que ellos reconocieron de que ya Jesús no estaba más en esa tumba vacía. En sexto lugar, la tumba vacía es simple y no muestra signos de desarrollo legendario. Esto, por ejemplo, se crearon muchas historias alrededor de la resurrección también de Jesús en el primer siglo, pero tenemos que entender de que el relato bíblico es muy simple, es muy sencillo, es directo, muestra los hechos tal como son. Entonces, y otro de los aspectos es que las testigos fueron mujeres y realmente en ese momento para los judíos no tenía valor el testimonio de una mujer. Así que, ¿por qué los evangelios basan el primer testimonio de la resurrección de Jesús en cuanto a que fueron mujeres? Porque ellas legalmente no podían testificar, pero fueron las privilegiadas porque ellas
fueron con un corazón sincero a rendir ese tributo a Jesús, ¿no? Ahí vemos la reivindicación de las mujeres que estuvieron hasta el final con Jesús. No fueron los hombres, no fueron los apóstoles los que vieron el lugar vacío primero. Luego vemos que Pedro se acerca y está allí y ve la tumba y ve el lienzo, pero fueron las mujeres. Qué privilegio, qué bendición que ellas fueron fieles hasta el final. Y tenemos muchos otros argumentos, ¿no? Por la resurrección de Jesús dieron la vida todos los apóstoles, los discípulos y miles de personas a través de toda la historia. Y el apóstol Pablo también habla acerca de la resurrección como algo vivencial. Es una evidencia y realmente nos da esperanza, nos da confianza y nos da fe para seguir adelante. En 1 Corintios 15, 3 al 8 dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se le apareció a Cefas y luego a los 12, después se le apareció a más de 500, ¿no es cierto? Entonces, vemos que realmente las evidencias de la resurrección son abrumadoras. Por supuesto, el que no quiere creer, pues no va a creer con las evidencias, pero nosotros, los que somos hijos del Señor, tenemos esa confianza, y yo le animo a que podamos tomar de esa confianza y de ese poder de la resurrección, porque el mismo Pablo dice que si no creyésemos en la resurrección de Jesús, en vano es todo nuestro evangelio. Todo el evangelio está basado en la resurrección, es la esperanza de una nueva vida. Le animo en esta Pascua, en este domingo de resurrección, que celebremos. Allí nace la victoria de la vida sobre la muerte. La vida de Jesús, que el diablo quiso apagar y quiso acallar por medio de la muerte, no quedó en esa tumba vacía, porque Él vive. Triunfaremos mañana, pasado y pasado. Dios le bendiga. Le saluda su amigo y hermano Timoteo, y espero que tenga un hermoso día de resurrección, y que cada domingo podamos celebrar la resurrección de Jesucristo.